no fue bueno por salir de un lugar que no era bueno, sino porque creo que el esquema al que vamos tiene ingredientes favorables, tiene un componente de flotación cambiaria, que creo que sirve para que Argentina no reciba tantos impactos como cuando tenés un dólar fijo, Sí. pero a su vez un mensaje muy de disciplina monetaria, de que no vamos a emitir, y creo que sorprendió la reacción, sobre todo a partir de que Milei en el programa de Fantino dijo no vamos a comprar dólares salvo a 1.000 pesos, y eso hizo que la gente pensara, che, si no va a haber pesos, el peso se puede valorizar, y por eso se fue a 1.100 y pico, lo cual, más allá de que va a haber una discusión de si es un dólar demasiado bajo para Argentina, la clave es que esta batalla de esta guerra contra la inflación, es que cuando hicieras este movimiento de salir del cepo, no tuvieras un impacto inflacionario alto. Entonces, si la unificación del tipo de cambio eran 1.500 pesos, por ahí el impacto en la inflación iba a ser mayor. Si nos quedamos en estos niveles, en cambio, creo que la inflación va a ser moderada, Claro. ¿no? Ahora, Lucas, se debate, ¿no? Si esta medida se tomó a las apuradas o exigidos por lo que estaba sucediendo con el dólar que no dejaba de subir sin pegar un salto excepcional, o lo hizo el gobierno con una jugada audaz sabiendo que podía ocurrir lo que terminó pasando, ¿no? Que los mercados acompañaran y que el dólar fuera a la baja. ¿Qué pensás? No, mi impresión es que, o sea, les creo cuando dicen por qué no creerles que ellos siempre quisieron salir del cepo, aparte los conozco, sé cómo piensa Milei, sé cómo piensa Caputo, bueno, Daza, que es como el viceministro, muy anti-cepo, entonces yo realmente creía que iban a salir del cepo, mucha gente pensaba, bueno, por ahí no en el año electoral, pero ellos lo explicaron, la verdad que se sentían más cómodos saliendo del cepo teniendo municiones por si acaso, o sea, reservas, ¿no? Y bueno, tardaron en conseguirlas y por eso se pudo hacer recién este año, ¿no? Pero creo que el plan siempre de Milei fue salir del cepo, y la verdad que me parece una movida muy importante para Argentina. Él lo presentó en el discurso Milei como un esquema, el que vamos a tener, donde tenés superávit fiscal, donde tenés poca emisión y donde tenés un tipo de cambio libre, como un esquema que va a ser menos probable que haya crisis en la Argentina. Y la historia de nuestra vida, Edu, no hace falta recorrer cada una, es la historia de las crisis económicas, ¿no? Donde cada tanto todo se va al diablo y los gobiernos pierden popularidad, la gente pierde salario real y empezamos de nuevo. Yo coincido que es un esquema que va a ser discutido, que en un momento vamos a discutir si el dólar quedó un poquito atrasado o no, pero que es un esquema muy robusto para que Argentina no enfrente tantas crisis como ha tenido en el pasado, ¿no? Bien. Esa pregunta, Lucas, es la que creo que se hace muchos, es incluso el gobierno hablando de ir bien abajo en la banda, que fuera de la banda es el momento, el lugar en el que puede comprar dólares, ¿no? Dentro de la banda, lo dijo el presidente, obviamente ratificó que no interviene el mercado central, pero ahí abajo en la banda, incluso cuando la banda se vaya ensanchando, que puede estar abajo de 1.000, ¿no es muy cara la Argentina en dólares en esos niveles? A 1.000 pesos Argentina es cara en dólares, no hay dudas. Em, pero de nuevo, la guerra es batalla por batalla. Esta batalla es evitar lo que los economistas llaman pass-through, el traslado de una depreciación a precios. Muchos pensaban, salimos del cepo, el dólar se va al diablo y hay más inflación. Bueno, lo que están tratando de transmitir es, tranquilos muchachos, el dólar puede ir para arriba o para abajo y por lo tanto los precios no tienen por qué aumentar. Vimos la semana pasada como hubo algunos anuncios de aumentos de precios, algunos de ellos fueron retrotraídos, digamos, o anulados por las propias empresas porque vieron lo que pasó con el dólar. Es decir, ahí vemos muy claramente cómo se está tratando de conseguir, y creo que exitosamente, esto de cambiamos de régimen, pero no con un salto inflacionario. La inflación es alta, venía a 3,7, quizás abril es algo parecido, no es algo que los argentinos no podamos soportar dado nuestro pasado reciente. Sí. Acá el objetivo es que no se escapara la inflación a niveles que no hemos visto casi desde el principio de la Sí. era Milei, y sobre todo llegar a la elección, porque la política juega, con ya un 2, quizás un 1, pero llegar con una inflación ya contenida, ¿sí? Y creo que tienen altas chances de lograrlo. Lucas, ya que hablas de inflación, ¿cuál es el pasaje a precios lógico con un salto como el que pegó el dólar, el oficial, llegando a 1.200 y pico y después bajando? ¿Cuál es el salto a precios que se justifica, que no encierra ninguna especulación ni nada?
Por supuesto depende de cuánto suba el dólar, ¿no? Más o menos, viendo por ejemplo la experiencia del 2015 cuando salimos del cepo, porque salir del cepo es distinto a una devaluación. No quiero meterme en el detalle, pero en aquel momento más o menos de lo que subió el dólar, hablo de 2015-2016, los precios subieron un 20% de ese total. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que si subiera 10 el dólar por ciento, Sí. en esta oportunidad, habría un 2% de pasaje. Esto no es mecánico, ¿no? Y ese 2% Está no bien, es... pero sería algo lógico que una lista de un proveedor a un supermercado, como lo hablábamos con Rubén hace un rato, sea de un 2 o un 3%. Por arriba de eso da la sensación que no tiene una razón lógica. No es que se De encarecieron nuevo, depende de, los productos depende para de- subirlo tanto. claro, depende de cuánto suba el dólar, número uno, y acordate después que el nivel de precios tiene en un gran componente un montón de servicios, que esos Claro. no tienen un componente dolarizado. Entonces, uno ve por ahí algún precio de algún auto importado que pueda subir un poquito si el dólar subió, pero no veo un drama realmente con estos niveles de depreciación que ha tenido la moneda. Es muy importante la pregunta de si este dólar después será suficiente para Argentina. Yo creo que acá, a ver, mirando un plazo más corto, creo que el número uno es esta batalla que decía de que no haya una inflación alta. Número dos, de llegar a la elección con una inflación controlada. Creo que claramente, a ver, lo pregunté en una mesa de colegas, ¿qué porcentaje le dan que este esquema llegue intacto a la elección? Y todos te decían 100%. Entonces, nos sacamos la idea de una crisis preelectoral. Claro. ¿Qué pasa después de octubre? Si al gobierno le va bien la elección, ¿esto va a seguir para siempre en Argentina o no? No lo sé, pero digo, para lo que es la Argentina es importante tener un horizonte mucho más largo que el que teníamos hasta hace una semana. ¿Y cuándo considerás que se pueden llegar a dar dos cosas? Una, que se sienta en el bolsillo, que uno sienta que tiene un poquito más de oxígeno con el ingreso, con el nivel de ingreso para poder comprar lo que compra habitualmente. Y por otro lado, ¿cuándo estarán las condiciones para que se cree empleo genuino? Digo, ¿qué tiene que pasar en la Argentina? ¿Cuándo se va a dar ese paso? ¿O naturalmente llega? A ver, todo es largo. Ganarle a la inflación es largo. No va a ser que tenemos 0,5% mensual en 3 meses. Y lo mismo, digamos, la cicatrización de estas crisis que ha tenido Argentina, el crecimiento. Ahora, ¿qué creo que va a ayudar? Número uno, el crédito. Es decir, en un esquema donde vos tenés un horizonte, quien presta dinero a la Argentina va a ver que, che, ahora es un país que es más confiable, donde veo que no van a tener una crisis fiscal, no va a haber una mega devaluación, más allá de que en algún momento pueda subir el dólar. Y el crédito es clave, porque crédito uno puede pensar desde comprarse una casa hasta comprarse, no sé, un par de zapatillas en cuotas, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece que para Argentina, para lo que vos preguntás, que es el empleo, al final depende de que la actividad económica se mueva, ¿no? Me parece que este esquema ya a mí me dice, este año Argentina va a crecer y probablemente el año que viene también. Hace mucho que eso no se da en Argentina, salvo los 2 años de recuperación de la pandemia, que fue algo muy temporario, digamos. Claro. Entonces ya estaríamos ante algo nuevo, que es sumar 2 años de inflación en baja, de economía creciendo. Ahora, es larguísimo, los problemas de Argentina son enormes, hay mucho por hacer, falta reforma laboral, falta reforma jubilatoria, falta muchísimo, ¿no? Pero creo que realmente es el principio, o puede ser el principio de algo bueno. Lucas, gracias por haber hablado con nosotros. Que pasen un lindo fin de semana y felices Pascuas. Bueno, igualmente para ustedes, un abrazo. Gracias.